abrazo a todos los que escuchan las predicaciones y devocionales. Qué hermosas alabanzas y el servicio en general. Bendiciones, amados hermanos, desde Los Ángeles, California. Amén. Dios nos ama. Saludos, pastor, y a la iglesia en Tenerife, hoy 27/8/2023. Saludos en Ozonos desde La Paz, Bolivia. A te, Hino Carlos, y algunas flias que escuchamos, Jesús es el Señor. 20 años que no veía y que, repito, lo daban por muerto, decide bajar a Egipto. Y dice la Biblia que los que descendieron a Egipto fueron un número de unas 70 personas aproximadamente. Se afincan, se arraigan en Egipto, reciben una tierra maravillosa donde pueden cosechar, pueden plantar, pueden criar a sus hijos, sus familias, sus animales. Y pasaron 400 años desde que descienden a Egipto estas 70 personas hasta que son liberados a través de Moisés de la esclavitud en Egipto. Es una historia muy interesante. Podríamos estar hablando horas y horas y días y semanas enteras acerca de qué pasó en esos 400 años, cómo lograron salir de Egipto, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo, que era un gran conocedor de estas historias y de otras tantas del Antiguo Testamento, en el capítulo 10 de la carta que le escribe a los Corintios, él hace como un pequeño resumen de algunas, no todas, de algunas cosas que ocurrieron cuando salieron de Egipto y se encontraban en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. En el capítulo 10 de Primera de Corintios, la palabra de Dios en el verso 1 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si ustedes se dan cuenta, por lo menos en mi Biblia, debajo de cada uno de estos versículos que yo he leído, hay unos versículos en letra muy pequeña donde puedes encontrar la historia de lo que Pablo acaba de comentar. Puedes ver que efectivamente salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, comieron el maná, bebieron agua de la roca, etcétera, etcétera. Sería bueno que ustedes leyeran esas referencias para conocer mejor la historia, ¿vale? Pero sigo leyendo en el versículo 5 y dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, a fornicar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y una vez más, detrás o debajo de cada versículo aparece una pequeña referencia de un versículo en pequeñito, para que ustedes conozcan y sepan cada uno de los acontecimientos que está narrando el apóstol Pablo en esta ocasión. Y todas estas cosas, dice el verso 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos dicen amén? Jamás en la historia hubo un pueblo que vio tantos milagros y fue tan bendecido por Dios como el pueblo de Israel. Jamás, repito, ha habido un pueblo que ha visto milagros únicos e irrepetibles en la historia de la humanidad. Volvió a ser a favor de nadie. Nunca Dios sacó a un pueblo, a una nación entera de la esclavitud para llevarlos a un país y dárselo como regalo. Jamás. Nunca Dios envió 10 plagas a un país que estaba oprimiendo a su pueblo Israel para demostrar su poder y su autoridad, pero sí lo hizo por este pueblo. Nunca Dios abrió un mar para otro pueblo que no fuera el pueblo de Israel,
Nunca jamás Dios mandó maná sobre ningún pueblo de la tierra, salvo para el pueblo de Israel. Nunca jamás salía agua de las rocas, salvo para el pueblo de Israel. Y así podríamos enumerar docenas y docenas de milagros y de experiencias impresionantes que esta gente experimentó. Sin embargo, estas experiencias parece que a ellos les sirvieron de muy poco o de prácticamente nada. Porque vemos que aunque salieron físicamente de Egipto, sus corazones nunca salieron de Egipto. Llegaron a echar de menos la comida, llegaron a echar de menos prácticamente la vida de esclavos que llevaron sus antepasados y ellos mismos en Egipto, y estaban constantemente quejándose, constantemente, hermanos, constantemente murmurando. Incluso llegaron en varias ocasiones a intentar apedrear a Moisés, aquel hombre tan bueno, aquel hombre tan fiel, que amaba tanto al pueblo de Israel y que les aguantó tantas cosas durante tantos años, hasta el punto que un día llegó y le dijo al Señor: Señor, quítame la vida porque yo no aguanto más. Yo no puedo soportar el peso, la carga de llevar a casi 2 millones de personas como el pastor principal de esta gente y llevarlos desde la esclavitud, atravesando el desierto y llevarlos a la tierra prometida. Había una nube que les daba sombra durante el día, los protegía, los cubría en el desierto. Y no solamente era como una especie de paraguas gigante que daba sombra al pueblo de Israel, sino que además esa nube se movía. Y dice que cuando la nube se movía, ellos lo único que tenían que hacer era seguir detrás de esa nube para saber a dónde tenían que dirigirse. Y cuando esa nube se paraba, se detenía, ellos entendían que era el momento de hacer un alto en el camino y acampar por un par de días, meses o más tiempo. Y esa nube, que durante el día era como una especie de paraguas gigante que los protegía del calor abrasador del desierto, la Biblia dice que durante la noche había como una especie de columna de fuego que los calentaba, porque por la noche el desierto es muy frío y las temperaturas bajan muchísimo, y esa columna de fuego los calentaba y mantenía a raya a los animales peligrosos del desierto para que estuvieran tranquilos durante la noche. Dice la Biblia que en una ocasión decidieron comer carne. Fíjate tú, carne en medio del desierto. Y Moisés le dice al Señor: ¿de dónde voy a sacar yo carne para dar de comer a 2 millones de personas? Y el Señor le dijo: van a comer carne hasta que les salga por las narices y la aborrezcan. Y la palabra del Señor nos enseña que Dios comenzó a traer un viento y comenzó a caer miles, por no decir millones, de codornices en el desierto, y no tenía ni que agacharse a cogerlas, porque dice que era tal la altura de estas aves que con extender la mano las cogían, y entonces comieron y se saciaron todos. Durante 40 años, todas las mañanas, de lunes a viernes, caía como una especie, como esos algodones que venden en las ferias, ¿no? Esos algodones, ¿verdad? Dulces que todos conocemos, y eso era un pan, era una especie de alimento que simplemente si hubieran comido eso durante 40 años no necesitaban comer ninguna otra cosa. Porque ese alimento, cuando lo ingerían, sabía al alimento que ellos querían comer en ese momento. Y también se quejaron de comer todos los días el maná. Imagínate lo que es conseguir agua para tantos miles y miles de personas y de animales en el desierto. Pues la Biblia dice que en varias ocasiones de algunas rocas salía agua para que pudieran beber. Bueno, pues con todas y cada una de estas experiencias dice que no agradaron a Dios, ni Dios se agradó de ellos. Y esto me hace pensar en la cantidad de experiencias que una persona puede tener, pero que no cambian su corazón. Porque realmente, como dije, ellos salieron de Egipto, tuvieron experiencias tremendas, vieron cosas que tú y yo jamás veremos. Pero sin embargo, sus corazones no cambiaron y sus mentes seguían siendo mentes de esclavos. Y es que las experiencias por sí mismas no cambian el corazón del ser humano. Si no hay una íntima y una directa y profunda comunión con el Señor, ya puedes tener todas las experiencias que quieras y todo el conocimiento que puedas adquirir. Si tú no tienes una comunión diaria y directa con el Señor, tus experiencias son eso, simplemente experiencias, pero que no te cambian el corazón. ¿Cuántas personas incluso durante el ministerio del Señor Jesucristo fueron sanadas?
liberadas de demonios. ¿Cuántos leprosos fueron limpiados? ¿Cuántos muertos fueron resucitados? Y ninguno de ellos defendió al Señor Jesucristo el día que lo clavaban en una cruz, porque habían recibido tremendos milagros. Fíjate el endemoniado gadareno, 2000 demonios, dice la Biblia, que el Señor echó de su cuerpo. Imagínate Lázaro, 4 días muerto y el Señor lo resucitó. Bartimeo, el que estuvo ciego, la mujer encorvada por 18 años, los 10 leprosos que el Señor sanó, el ciego que le puso barro en sus ojos y fue a lavarse al estanque de Siloé, ¿verdad? Los que vieron el milagro de las bodas de Caná, 700 litros de agua convertidos en décimas de segundo en buen vino. Y tantos milagros, pues fueron experiencias y milagros en algunos casos únicos e irrepetibles, pero que ellos no cambiaron sus corazones. Incluso un día dice la Biblia que buscaban al Señor con ansia y el Señor le dijo: no me buscáis porque me queréis realmente a mí, me queréis amar y obedecer, sino que me buscáis por el pan que comisteis y os saciasteis. Así que aquí tenemos 4 experiencias tremendas. Fueron cubiertos con aquella nube, bebieron de aquella agua, de aquella roca, comieron el maná, etcétera, etcétera. Pero más adelante dice que se convirtieron en personas llenas de codicia, idólatras, fornicarios, que tentaron a Dios y murmuraron contra Dios y contra los responsables de su época. En otras palabras, gente muy privilegiada, gente muy bendecida, pero personas que nunca cambiaron en lo más profundo de sus corazones. Personas que necesitaban una regeneración de su alma, de su mente, pero nunca la experimentaron. Hasta el punto que dice la Biblia que el Señor dijo: no vais a entrar a la tierra que yo les tenía preparada para ustedes desde hace muchos siglos atrás. No vais a entrar. Os estáis todo el santo día quejando por lo que tienen, por lo que no tienen, por el agua, por la comida, por lo que sea. Y entonces no vais a entrar en la tierra prometida. Y perdieron una bendición histórica, perdieron una oportunidad maravillosa de poder empezar una vida nueva en un país virgen para ellos. Pero sin embargo el Señor dice: no vais a entrar. A mí lo que me llama la atención es que todos los seres humanos, por supuesto ellos también, y tú y yo también, tenemos una tendencia a algo o a cosas. Lo que se conoce como una predisposición. Hay gente que tiene una predisposición a la queja. Hay gente que tiene predisposición al desánimo, a la depresión. Hay gente que tiene una predisposición a todo acto de inmoralidad sexual. Hay gente que tiene una predisposición a la idolatría. Cada uno de nosotros tenemos tendencias, predisposición a algo, y Satanás utiliza esa tendencia si no se la entregamos y se la rendimos a Cristo para dominar y controlar nuestras vidas. Bueno, el que mejor se conoce eres tú mismo. Pregúntate y examínate a sí mismo, como dice la Biblia que tenemos que hacer, para ver cuál es la tendencia, qué predisposición tú tienes, porque ese es el área que tú tienes que trabajar y entregarle al Señor lo antes posible, para que no seas una víctima, un esclavo de nada ni de nadie, sino que puedas mantenerte firme y vencer cualquier debilidad o predisposición que tenga tu alma y tu corazón. Alguien dijo en cierta ocasión que lo bueno y lo malo se fortalecen con la repetición. En otras palabras, cuanto más repitas un acto, cuanto más repitas una acción, más se va a arraigar a tu personalidad, más se va a arraigar a tu forma de ser. Si tú todos los días te acostumbras a levantarte temprano, llegará un momento en que no te costará levantarte temprano, porque ya has acostumbrado a tu vida a un horario. Es como si lo llevaras ya interno, dentro de tu vida. Ya no hace falta ni que pongas despertador. Ya no hace falta de que nadie venga y te despierte, porque ya, aunque sea un día festivo, aunque sea un día en el que no tengas que ir a trabajar, ya tu cuerpo está preparado, digamos, está entrenado para levantarte habitualmente a una misma hora. O el que hace deporte, o el que come mucho, o el que come poco, o el que está todo el santo día con el móvil en la mano, con internet. Es decir, cada uno de nosotros fortalece sus áreas débiles y sus áreas fuertes con la repetición. Por eso es muy importante examinar qué tipo de hábitos tenemos. Porque si son hábitos sanos, si son costumbres buenas, bueno, gloria a Dios, fortalécelas. Y así de esa manera podrás agradar a Dios y podrás crecer y madurar y desarrollarte como persona y como hijo de Dios. Pero si son malos hábitos, malas costumbres, pues serás una víctima. Tarde o temprano, vengas o no a la iglesia, leas o no la Biblia, serás una víctima de esa tendencia que tú mismo has fortalecido a causa de la cantidad de veces que la has practicado y la has llevado a práctica en tu vida. Dice la Biblia que Jesús iba a la sinagoga todos los días de reposo conforme a su costumbre. Luego hay costumbres sanas que tenemos que cultivar y mantener, y hay costumbres que sí o sí tenemos que desterrar de nuestras vidas para que podamos de esa manera ser libres y no dejarnos, ya digo, dominar por nada ni por nadie.
Satanás sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Satanás sabe perfectamente cuáles son las áreas débiles de tu vida. Y aunque quieras ocultarlas, tarde o temprano saldrán a la luz. Por eso lo mejor que podemos hacer, y cuanto antes mejor, es fortalecer esas áreas para que no estemos llevando una vida externa completamente diferente a lo que somos internamente. Hay un momento en una de las paradas que hacen en el desierto que fue crucial, que sin lugar a dudas, como otras experiencias, marcó en la vida del pueblo un antes y un después. Y fue cuando Moisés es llamado por Dios para subir al monte Sinaí. 50 días después de haber salido de la esclavitud en Egipto, Moisés sube un largo periodo de tiempo al monte Sinaí a tener comunión con Dios. Y es allí donde él recibió, como saben ustedes, la ley, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. El pueblo, dice la Biblia, que al ver que Moisés tardaba, pasó un día, 2, 3, 20, 30, 40 días, pensando que algo malo le había pasado a Moisés. A nadie se le ocurrió subir al monte Sinaí y ver dónde estaba Moisés, si estaba vivo, si estaba muerto, si algo le había pasado. A nadie se le ocurrió, pero a la mayoría del pueblo se le ocurrió decir: volvamos a Egipto, volvamos a Egipto. ¿Qué hacemos aquí en el desierto? En vez de seguir hacia adelante, hacia la tierra prometida, decidieron dar marcha atrás. Pero no querían volver solos, querían ser guiados, pero en esta ocasión no por una persona. La Biblia dice que se acercaron a Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron: ¿por qué no nos haces un becerro de oro que sea nuestro Dios y que nos lleve de vuelta a Egipto? La Biblia dice que se quitaron sus pendientes de oro, sus cadenas, sus zarcillos, sus pulseras, etcétera. Le dieron forma y construyeron un becerro de oro y comenzaron durante toda aquella larga noche a danzar desnudos, a cometer todo tipo de actos de depravación, como si fueran auténticos salvajes, como si fueran auténticos impíos. Y comenzaron a adorar a un muñeco, a un becerro de oro que ellos mismos habían construido. Moisés, cuando baja de la montaña y se encuentra aquel espectáculo bochornoso, le da una tristeza tan grande en su corazón de ver que 50 días después de haber visto los milagros más grandes que jamás Dios había hecho hasta entonces, rompe las tablas de los 10 mandamientos. Y entonces es cuando él toma la decisión de decirle al pueblo de Israel: ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Y es cuando incluso Dios dijo: no voy a acompañarles nunca más en esta peregrinación, sino que voy a mandar a un ángel para que les acompañe en el camino. Bueno, gracias a Dios, Moisés logró orar, interceder por el pueblo, y Dios al final pues fue con ellos. Pero fíjense cómo en un momento de debilidad, en un momento de angustia, en un momento en el que se encuentran solos, sale la predisposición de su corazón, y lo que hacen es construir un becerro de oro. Se construirán becerros de oro porque a la gente le gusta tener becerros de oro. Y cuando hablo de becerros de oro, me refiero a ídolos, a cosas que a la gente en lo más profundo de su corazón les gusta tener, y terminan casi adorándolos. Hay gente que adoran las cosas que tienen. Hay gentes que adoran su coche, su casa, su ropa, su teléfono. Incluso la peor idolatría de todos es la egolatría, que es el adorarse a uno mismo. Cuando la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén? Veo que podemos tener muchas experiencias y podemos estar mucho tiempo aprendiendo y escuchando la palabra, pero eso no es garantía ni es seguridad en principio de nada, porque en el momento en el que se quedaron solos, salió a la luz la tendencia, la predisposición de su corazón, que era nada más y nada menos que ser idólatras. La Biblia dice que en cierta ocasión incluso serpientes venenosas que estaban en el desierto pero que no afectaban a los hijos de Israel, salieron debajo de la arena y comenzaron a picar, comenzaron a morder a la gente, y miles de ellos murieron a causa de la murmuración. Es decir, nosotros somos los responsables de poder evitar ciertas y determinadas cosas que nos podrían hacer mucho daño espiritualmente hablando. Nuestra forma de hablar abre o cierra la bendición de Dios. Nuestra forma de comportarnos, nuestra actitud ante la vida. Es muy fácil echarle la culpa al clima, al gobierno, a la iglesia, a Dios, al pastor, al diablo. Es muy fácil siempre buscar una especie de chivo expiatorio, ¿verdad? Para justificar nuestro error, para justificar nuestro pecado o nuestra debilidad. Pero eso es una actitud infantil, totalmente infantil.
Nuestra responsabilidad es decir, como aquellos grandes hombres de la Biblia, como por ejemplo Isaías, que dijo, ¡ay de mí! ¿Verdad? O como decía Pablo, miserable de mí. En otras palabras, nunca le echaban la culpa a los demás de sus debilidades, de sus pecados, sino que ellos se daban cuenta de que ellos tenían que luchar cada día contra sus pasiones y contra sus debilidades. Santiago, cuando habla de, por ejemplo, el profeta Elías, un tremendo hombre de Dios, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, ellos también tenían sus luchas personales. Ellos también tenían sus debilidades. Vemos que, por ejemplo, Elías entró en lo que sería hoy en día una especie de cuadro de depresión, de desánimo. Y le dijo al Señor, quítame la vida. Un hombre que recién acababa de ver cómo caía fuego de la presencia de Dios, pero sin embargo entró en una depresión tan profunda que se encerró, se metió dentro de una cueva y no quería seguir predicando, no quería seguir sirviendo a Dios. Pero es que lo mismo le pasó a Jeremías. Jeremías dijo, no voy a hablar más, no voy a predicar más. Encontramos a Juan el Bautista, que Jesús dijo acerca de él, que de los nacidos de mujer nunca hubo un hombre más grande que él, pues él llegó incluso a dudar de si Cristo era o no era el verdadero Mesías. Cuando envía a dos de sus últimos y más fieles discípulos y les dice, id y preguntarles si él es el que había de venir o esperaremos a otro. Vemos cómo Pedro negó a Jesús, vemos cómo Tomás dudó de la resurrección del Maestro. Y podemos ir por todo lo largo y ancho de la Biblia y vemos que no hay nadie que se escape. No hay nadie que pueda decir, este hombre era perfecto, nunca pecó, nunca hizo nada. Todos tenían tendencia a algo o a alguien. Miren, por ejemplo, las debilidades de David. Sí, un tremendo varón de Dios, pero con unas debilidades tremendas. Miren, por ejemplo, las debilidades de Salomón, un hombre con una sabiduría espectacular, escribió miles de canciones, escribió libros enteros de la Biblia, pero sus debilidades le pasaron una factura muy elevada. Vean las debilidades de Sansón, un hombre con una fuerza, con una unción de Dios tremenda, pero tenía sus tremendas debilidades, que por cierto, al no entregarlas al Señor, terminaron derrotando y destruyendo su vida. Y así podríamos hacer un análisis del pueblo de Israel, de los hombres de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y llegamos a la conclusión de que todos nosotros necesitamos vivir lo más cerca del corazón de Dios posible, y más en esta hora de la historia. Amén, hermanos. ¿Cómo es posible que fueran gente codiciosa, que fueran gente idólatra, fornicarios, murmuradores, después de haber visto semejantes experiencias, después de haber vivido semejantes milagros? Pues esa era la cruda realidad, hermanos. Habían pasado el Mar Rojo, pero sus corazones no habían cambiado. Habían comido del maná, habían bebido del agua de la roca, pero sin embargo seguían siendo esclavos espiritualmente hablando. Y el apóstol Pablo dice que todo esto que él está contando aquí, todo esto que él está relatando en el versículo 6, dice, todo esto sucedió como ejemplo para nosotros. Saben que en la Biblia hay dos tipos de ejemplos: ejemplos a imitar y ejemplos a no imitar, ejemplos buenos y ejemplos malos. Nuevamente vuelve a utilizar la misma expresión en el verso número 11, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines del siglo. Ahora, si a alguien aquí se le ocurre pensar o decir, bueno, esto fue a ellos, esto fue a esa gente, esos pecados terribles que cometieron, bueno, ellos eran así, eran gente, digamos, murmuradora, gente que estaba todo el santo día quejándose, pero a mí no me va a pasar nada de esto. ¿No? ¿Seguro? Pues dice la Biblia en el verso 17, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas estar firme y te crees más sabio y más fuerte que todos, ten cuidado, porque, como dice el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Por lo tanto, no podemos vivir de glorias pasadas ni de deseos de hacer las cosas bien, decentemente y con orden, sino de realidades. ¿Y cuál es la realidad de tu vida en este momento, hermana? ¿Cuál es tu realidad en este momento, mi querido amigo? Y no vale eso de decir, bueno, yo soy cristiano, evangélico, católico. Eso no, yo no te estoy preguntando eso. No vale eso de decir, bueno, pero yo ya he aprendido mucho en la vida y como he sufrido tanto y he pasado momentos tan duros, pues no voy a volver a repetir la historia. ¿Seguro? Yo he dicho en muchas ocasiones que gracias a Dios que nosotros no vivimos en los tiempos de la Biblia. ¿Saben por qué digo esto? Porque nosotros encontramos los pecados de David,
Encontramos los pecados, por ejemplo, de Pedro y de otros personajes de la Biblia. Pero si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de la Biblia, ¿tú crees que tu nombre no hubiera aparecido? ¿Tú crees que a lo mejor tú no hubieras negado al Señor o dudado de su resurrección? ¿No hubiera tal vez aparecido tu nombre en vez del nombre de David por el pecado que cometió? ¿Hubiera aparecido el tuyo o el mío? ¿Crees que nosotros lo hubiéramos hecho mejor que David, José, Daniel, Abraham, Moisés, Salomón, Pablo, Pedro, Santiago, Tomás, Judas? ¿Crees que nosotros hubiéramos vivido un cristianismo más profundo que el que ellos vivieron en aquel tiempo? Lo dudo muchísimo. Porque muchas veces en nuestra vida hay, digamos, genuinos deseos de hacer las cosas bien, pero a veces la realidad es completamente diferente. Y me voy a remitir a un ejemplo. Yo me acuerdo, y es una fecha que tengo, como he dicho muchas veces, grabada a fuego en mi corazón y nunca jamás la podré olvidar. Y es el mes de marzo del 2020, cuando se tuvo que cerrar la iglesia y no podíamos reunirnos aquí, como por ejemplo lo estamos haciendo en esta tarde, que teníamos que retransmitir los cultos a puerta cerrada y no había nadie a quien predicarle, pero igualmente hacíamos las reuniones y predicábamos y cantábamos y hacíamos pues lo mejor que podíamos. Yo me acuerdo que en aquel grupo de chat, ¿se acuerda? De WhatsApp, el chat aquel que teníamos, donde estábamos toda la mañana con concursos bíblicos y con preguntas y con respuestas, y a veces también hacían obras de teatro y aquel famoso eslogan de prohibido quejarse, etcétera, etcétera, y cuando nos aprendimos el Salmo 91 de memoria, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo cuando por fin, después de mucho tiempo, se pudo comenzar a permitirle a la gente venir a la iglesia, que no podía venir todo el mundo, que teníamos que guardar unas separaciones tremendas entre silla y silla, y se publicaban en ese grupo de WhatsApp que tenemos en la iglesia las listas de los que podían venir al culto y de los que no podían venir al culto. Y algunos se enfadaban y algunos decían, ¿por qué no me han apuntado a mí? Yo quería ir al culto este domingo, sí, pero resulta que este domingo le toca venir a esta familia y no a esta o a este hermano, y a la otra hermana sí o no. Incluso me acuerdo que algunos dijeron, porque a mí, gracias a Dios, de momento la memoria no me ha fallado: cuando se abra la iglesia, no me perderé ningún culto. Eso se dijo aquí y yo lo escuché. No me perderé ningún culto. Incluso vi gente que cuando por fin podíamos reunirnos, casi todos, algunos lloraban de la emoción después de meses de no haber podido congregarnos y de vernos. Y resulta que aquellos que decían que no se iban a perder ningún culto, al final fueron los que más cultos se han perdido. Y aquellos que prometían venir a todos los cultos de la iglesia, porque echaron muchísimo de menos durante mucho tiempo, resulta que son los que a veces más se ausentan de las reuniones. ¿Te das cuenta cómo es el corazón del ser humano? El que piense estar firme, mire que no caiga. La mayoría de los que están esta tarde congregados en este salón, y seguramente muchos de los hermanos que están viendo en directo esta reunión, ya lleváis años y mucho tiempo escuchando la palabra de Dios y escuchando mensajes y escuchando consejos y viendo y observando muchas cosas que tienen que ver con el Evangelio. Pero mi pregunta es, ¿toda esta experiencia, todo este conocimiento te ha fortalecido o estás igual que siempre? Porque a estas alturas de la vida deberíamos, espiritualmente hablando, estar más firmes que nunca. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Más firmes que nunca. Y deberíamos de valorar absolutamente todo lo que tenemos. Porque hasta el día de hoy me sigo enterando de iglesias que en pleno confinamiento o pandemia se cerraron y nunca más se volvieron a abrir. Es increíble, ¿verdad? La cantidad, no fue nuestro caso, gracias al Señor, pero les puedo decir que como pastor me he informado y me han dicho que muchas iglesias que funcionaron durante años, incluso hasta de miles de miembros, se cerraron y nunca más se volvieron a abrir. Y la cantidad de pastores que murieron en aquellos meses, en aquellos años, ni se imaginan ustedes, para que después digan algunos por ahí que todo eso era un cuento y que nadie se moría de COVID, sino que todo eso era un cuento y que era un invento, y que si los Illuminati para arriba y los masones para abajo. Sí, mientras algunos siguen jugando no sé a qué, al boliche, ¿no? Pues la cruda realidad es que el Señor nos permitió a nosotros mantenernos y poder llegar hasta este punto, y dándole toda la gloria y toda la honra al Señor. Pero no es suficiente con el genuino deseo de seguir adelante. Es que hay que demostrar de verdad con nuestras acciones, no con nuestras palabras, que verdaderamente todas las experiencias que hemos vivido, claro, yo no pasé el Mar Rojo, pero he pasado por otras pruebas y dificultades en mi vida.
Yo no comí el maná, pero he comido durante años de la palabra de Dios. Yo no bebí agua de esta roca que dice aquí Pablo que estaba en el desierto, pero he bebido de la fuente de agua viva, que es mi Señor Jesús. Y por eso tenemos que guardar nuestros corazones, porque dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, de él fluye la vida. Y por eso es muy importante, yo no sé si os habéis dado cuenta, ya estamos en el mes de junio y empezamos el otro día del año. Y el verano está a la vuelta de la esquina. Y cuando nos demos cuenta, se nos fue el verano, volverá otra vez el otoño, empezará otra vez el invierno, nos prepararemos otra vez para las celebraciones de fin de año y otro año más que se nos pasó. Y la pregunta es, ¿hemos madurado, hemos crecido, estás más firme que nunca o estás más atontado que nunca, hijo? ¿Estás bien agarrado al Señor o todavía sí, no? Yo, créame, todavía como pastor, yo me pregunto con algunos si están o no están. Créame, yo todavía con la edad que tengo y con los años que llevo aquí dentro, me pregunto todavía qué le falta a este hombre, qué le falta a esta mujer vivir o experimentar en su vida para que definitivamente se ponga las pilas. Porque parece que cuando va en serio, ya no va en serio. Parece que cuando está, ya no está. Parece que cuando ya no está, parece que viene. Y yo digo, Dios mío, pero ¿qué más necesitamos ver o experimentar en nuestra vida para decir, voy a por todas en el Señor? Y como dijo Josué, nosotros vamos a servir al Señor. Pero si ustedes quieren servir a otro Dios mejor, que no lo van a encontrar, pero si algunos creen que van a encontrar una vida mejor fuera de Cristo, un Dios mejor que el Dios que adoramos y honramos, un libro más poderoso que la Biblia, pues vaya y entréguese y adore a eso. También lo dijo Elías, ¿hasta cuándo va a estar claudicando tu corazón entre Baal y Dios? Si Baal es Dios, adóralo. Pero si Baal no es Dios, estás perdiendo el tiempo y estás sinceramente equivocado. Por eso, espiritualmente hablando, yo veo que estas experiencias que tuvo este pueblo, que fueron tremendas, en el fondo, permítame que les diga, parece que les sirvieron de poco o de nada. Porque al final, lo más importante de todo no era cruzar el Mar Rojo. Lo más importante de todo no era comer el maná. Lo más importante de todo era salir del desierto y entrar a Canaán, a la tierra prometida. ¿Y saben cuál es la cruda realidad? Que no entraron. Los mayores de 20 años no entraron. Conocen todos ustedes la historia de cuando Moisés dice, bueno, vamos a mandar a 12 hombres, uno de cada tribu, para que vaya a la tierra prometida antes de tomar posesión de ella y la examine y la recorra y nos traiga un informe y nos diga cómo es el país. No sé para qué tuvieron que hacer eso, porque te guste o no, tenga o no agua o ríos o montañas, la tierra prometida, eso es lo que te tocó y punto. Pero bueno, si quieren ir a recorrer la tierra, venga, adelante. Mandaron a 12 hombres, que no es la palabra espías la que aparece en el texto original, sino es la palabra exploradores, turistas, vayan a recorrer la tierra. Diríamos hoy en día, saquen un buen reportaje fotográfico, saquen una película, saquen un vídeo e informen después de 40 días al pueblo. Claro, imagínate durante esos 40 días la expectativa, la ilusión, las ganas que tenían aquellos niños, aquellos jóvenes, las familias enteras, de esperar que vinieran estos hombres. Bueno, finalmente vienen. Toda la gente sale de sus tiendas de campaña y dicen, a ver, cuéntenos, ¿cómo es el país? 10 de ellos, saben la historia, ¿verdad? Solamente se la recuerdo. 10 de ellos dijeron, la tierra está llena de gigantes, gente de una estatura tremenda. Nosotros parecíamos como langostas en comparación con ellos. La tierra traga a sus moradores. No vamos a poder conquistar la tierra. Es decir, trajeron un mensaje de tal pesimismo que dice la Biblia que toda la noche el pueblo estuvo llorando y quejándose y lamentándose y dijeron, matemos a pedradas a Moisés, matemos a este hombre que nos ha traído una tierra para que nos maten, volvamos a Egipto. Y dice que echaron de menos los pepinos, las cebollas, toda la comida de Egipto, tremendo. Solamente 2 dijeron, alto, no es verdad lo que están diciendo. La tierra es verdad, tiene habitantes, tiene murallas, tiene ciudades, pero Dios está con nosotros. Los vamos a comer como si fueran pan. El amparo de ellos se ha desamparado de sus vidas y nuestro Dios nos va a introducir. ¿Es que acaso todas las experiencias que hemos experimentado no nos han capacitado y no nos han demostrado que Dios es poderoso? ¿No era poderoso el faraón? ¿Dónde está el faraón? No está, ya desapareció. ¿No era poderoso Egipto con toda su opresión? ¿Dónde está Egipto? Totalmente destruido. Cruzamos el Mar Rojo, vimos la gloria del Señor. Ese mismo Dios nos va a introducir en la tierra prometida. Bueno, no le hicieron caso. Como dije el otro día, no siempre la verdad es popular. Y no siempre lo popular es verdad. En este caso la mayoría se equivocó
no le hicieron caso a la minoría y el Señor dijo, está bien, está bien. ¿Quieren llorar? ¿Quieren llorar? ¿Quieren quejarse? Yo les voy a dar motivos para llorar y para quejarse. ¿Tienen esa disposición a quejarse? ¿Tienen siempre esa tendencia a murmurar? Yo les voy a dar motivos para que se quejen durante 40 años. No vais a entrar en la tierra prometida. Todos los mayores de 20 años para arriba vais a morir en el desierto. Solamente estos dos hombres, que en aquel momento tenían 40 años cada uno de ellos, Josué y Caleb, son los que van a entrar en la tierra prometida. Efectivamente, murieron miles y miles de personas en el desierto, incluso hasta Moisés. ¿Cuántas veces yo he dicho que ese día en el que se quejaron de la tierra prometida, era un día llamado Teisa de Av, el día 9 del mes Av? Y todas las peores desgracias que le han ocurrido siempre al pueblo de Israel a lo largo de la historia, siempre han ocurrido en ese mismo día. La destrucción del primer templo de Jerusalén fue el día Teisa de Av. La destrucción del segundo templo, el Teisa de Av. Cuando Hitler firmó la solución final para destruir en toda Europa con los judíos, fue el día Teisa de Av. Cuando los reyes católicos en 1492 en España decidieron expulsar a los judíos de España, lo firmaron el edicto en Teisa de Av. Todas las desgracias siempre han ocurrido. ¿Quieren llorar? ¿Quieren llorar? ¿Quieren quejarse? Cada año en esa fecha vais a recordar vuestra murmuración y vuestra mala actitud. Solamente dos hombres, ya con 80 y pico años de edad, lograron entrar en la tierra prometida, Josué y Caleb, y marcaron una diferencia. Mi pregunta es, si a nosotros nos hubiera mandado Moisés y hubiéramos entrado dentro de aquel grupo selecto de 12 hombres, de 12 exploradores, y hubiéramos vuelto al campamento, ¿con quién nos hubiéramos sentido identificados? ¿Qué hubiera sido nuestro informe? ¿El de los 10 que se quejaron o el de los 2 como Josué y Caleb? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. ¿O es que nosotros no nos quejamos nunca? ¿No se han quejado ustedes nunca de nada? Bueno, yo sé que no dicen amén porque ustedes están en un nivel espiritual realmente impresionante. A mí me dejan sorprendido que ustedes están en un nivel tremendo. Ustedes nunca se han quejado de nada, nunca se han lamentado de nada. Todo siempre es maravilloso. Ya. Nunca hemos criticado a la iglesia, al pastor, a las hijas del pastor, a los jóvenes. Nunca hemos criticado de nadie. Todo ha sido maravilloso. Ya. Hermanos queridos, ellos cerraron el cielo con sus bocas. Su actitud les impidió entrar en una tierra preciosa, que era la tierra que fluía leche y miel, y se perdieron una bendición maravillosa de poder disfrutar de la tierra prometida. ¿Cuántas bendiciones se pueden perder los cristianos hoy en día por su forma de hablar, por su actitud de indiferencia, de frialdad, de apatía, de orgullo, o póngale usted el adjetivo que quiera? El que piense estar firme, mire que no caiga. Porque Pablo dice, todo esto que yo les estoy contando, todas estas cosas que le ocurrieron a mi pueblo, a mis antepasados, yo se las estoy contando a ustedes para que sean un ejemplo para nosotros, para que no seamos ni murmuradores, ni fornicarios, ni idólatras, ni nada que ver con aquel pueblo. Y quiero terminar diciéndoles algo. Si ustedes piensan que solamente esto le pasaba al pueblo de Israel, porque a mí me hace gracia la facilidad que tienen algunos para criticar al pueblo de Israel, es impresionante. Critican al pueblo de Israel con una facilidad como si ellos o ellas fueran, el tapón del océano. Me sorprende, pero bueno, ellos sabrán. El apóstol Pablo, el día que se despidió de la iglesia de Éfeso, y esto lo pueden encontrar en el libro de los Hechos, el día que este hombre se despide de la iglesia después de haberla pastoreado 2 años, él dijo lo siguiente: yo sé que después de mi partida se levantarán de entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y cuando él se va, deja al joven pastor Timoteo al frente de dicha congregación, y tuvo que pasar un montón de pruebas y un montón de dificultades porque se lo querían comer. Aquellas personas que, aprovechando el vacío de la ausencia del apóstol Pablo, querían aprovechar para controlar y mangonear la iglesia. Hermanos queridos, el corazón del hombre es exactamente igual. Me da igual si somos canarios, japoneses, americanos, judíos o griegos. Me da exactamente igual. El corazón del hombre es engañoso. Y como no guardemos nuestra boca, nuestros pensamientos, como no guardemos nuestras actitudes, nos puede pasar exactamente lo mismo o peor que a ellos les pasó. Por eso, mis queridos hermanos, mi consejo en esta tarde es: vive lo más cerca de Dios posible, para que no caigamos en los pecados que ellos cometieron,
para que no caigamos en los mismos errores que ellos cometieron y podamos ser realmente cristianos firmes y fieles al Señor hasta el último momento de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, por favor, si es tan amable en esta tarde, y piensen en esto que le he dicho, por favor. Reflexionen en esto.